está lleno de tanta desesperanza, de tanta desesperación. Personas tan solitarias y tan idas, tan así en su mundo, y no saben qué hacer con sus vidas, no saben a dónde ir, no saben, realmente no tienen un norte, y así son cantidad de gente, y están a nuestro alrededor, están alrededor de tu vida, están ahí, quizás tu vecino, tu familiar más cercano, y viven desesperanza, y no sabe qué hacer con su vida, no le encuentra sentido a nada. Y la palabra desesperar tiene diferentes definiciones. Una de ellas es estar totalmente sin rumbo. Estar totalmente sin rumbo, sin dirección. Estar totalmente sin recursos. Que no tienes medios, no tienes cómo seguir adelante para manejarte en la vida. Desesperar puede también definirse como estar desesperado, sin un norte, como yo siempre suelo decir, sin un norte hacia donde dirigirse. Alguien que está carente de camino, no tiene camino que recorrer, que transitar. Y bien decía el poeta, caminante no hay camino. Era un poeta español. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero yo no estoy de acuerdo, por supuesto, porque sí hay camino, caminante. Cristo es camino, vida y verdad. Y sí hay camino. Pero ¿quién es el que dice no hay camino? Pues el que anda en desesperación. El que anda desesperado no tiene futuro, no tiene nada delante en qué confiar. No tiene nada. Entonces se entiende por qué un poeta llega a decir caminante no hay camino. Porque él mismo quizás estaba desesperado. Él mismo estaba en esa situación de desesperación. No sabía qué hacer, quizás, y ocurre más en personas inteligentes que ven, se dan cuenta de la realidad de la vida, de las cosas, y entonces sufren. Realmente esas personas sufren y viven en desesperación. Así hay muchos. Son multitud. Os cuento que una vez íbamos viajando y estuvimos el año pasado 4 meses cuidando una congregación cerca de Madrid. Y bueno, nos visitaron los hermanos cuando estábamos allí, en aquel lugar. Íbamos viajando en el tren, haciendo un viaje corto, íbamos desde Torrejón, donde vivíamos, hasta la estación de Atocha, en Madrid. Hubo años atrás un atentado muy fuerte allí. Y íbamos en el camino, entonces nos sentamos y había una señora enfrente nuestro, y entonces surge una conversación. Shumay le regala un evangelio de San Juan, lo tenía, dice, léalo, habla de Dios y tal, y cual. Bueno, es el evangelio, y la mujer hasta ahí, habíamos estado conversando, y hasta ahí, todo bien. En el momento en que Shumay le regala el evangelio, y dice que habla de Dios y todo, la mujer rompe a llorar, rompió a llorar, pero desesperada. Y empezó a contarnos su vida y contarnos cómo estaba. Madre mía. Y tú la veías ahí sentadita al principio y parecía que no pasaba nada en la vida de esa persona. Pero estaba desesperada. Y así hay tanta gente. ¿Qué es lo que hace, que dice el Evangelio cuando el Señor está ahí atendiendo a esa multitud? Dice que los veía todos allá, ¿no? Dice que tuvo compasión de ellos, porque el Señor veía las vidas, los corazones, las necesidades de esta gente. Y dice que los veía desamparadas, dispersos como ovejas que no tienen pastor. Y el corazón del Señor estaba ahí, ¿no?, con ellos. Personas desesperadas en sus vidas. Y se agarraron de Jesús ahí como una lapa, ¿no? Y necesitaban, y realmente estaban detrás del Señor, y donde Él iba toda esa multitud de gente. Pero hay algo que nosotros debemos de entender, de captar, el hecho de que se nos dice en la palabra del Señor, se nos dice de que claramente no es que la percepción de uno, o es que tú te imaginas que la gente está desesperada.
No, es que es verdad, no hay esperanza en las personas que están fuera de Dios, que no conocen a Cristo. No hay esperanza en ellos. El apóstol Pablo escribe a los de Éfeso y les dice claramente en el capítulo 2, no es imaginación de Manolo, ¿no?, de un servidor. Capítulo 2 les dice: en aquel tiempo, hablando a los gentiles, a los que eran del gentilicio, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces no hay nada más triste en la vida de un ser humano. No hay nada más triste que una persona vaya por la calle, lleve su vida y no tenga esperanza. No sepa dónde va a ir, qué va a hacer después de su muerte. No sabe dónde confiar, en quién confiar. Sin esperanza, y sin esperanza eterna, por supuesto, ¿no? No hay nada ciertamente más triste, pero encontramos la respuesta del Señor. El Señor es bueno y Él quiere sacarnos de esa desesperación y entonces Él pone los medios, Él pone el remedio. Y encontramos en el Salmo así de clarito cuando el salmista estaba en esa situación de desespero, cómo el Señor está pendiente de él y le saca de ese lugar de desesperación. El Salmo 40, tan hermoso, dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová, porque han visto, se han dado cuenta de cómo Dios obró en la vida desesperada de ese hombre. Y así el Señor ha hecho con nosotros, hermanos. A los que hemos creído en el Señor Jesucristo, qué bendición, Él nos ha sacado de aquel pozo de desesperación, de aquella vida inútil, sin sentido, sin futuro, y nos puso en un lugar firme, nada menos que en la roca de los siglos, apoyado sobre el mismo Señor Jesucristo. Ya con un futuro ya es cierto y tenemos por delante una esperanza bienaventurada. Pero ¿para qué Él nos ha salvado y para qué Él nos ha dado una esperanza? O la esperanza por excelencia, pues para que compartamos con otros, para que le digamos a otros. Y ahí sí o sí, hermanos, tenemos que ir a la primera epístola de Pedro. Vamos allá a abrir primera epístola de Pedro. Y ahí, en medio de una situación tan calamitosa, porque de hecho había hermanos sufriendo y en medio de un contexto, un ambiente tremendo donde pues tenían que convivir y compartir sus vidas pues con gente que no era de su pueblo, gente que quizá otras lenguas, otra manera, otros dioses, porque tenían dioses paganos y ahí estaban teniendo que vivir entre ellos. Y Pedro les tiene que escribir una epístola para que ellos pudieran agarrar confianza y valor en el Señor y entendimiento de cómo vivir la vida cristiana en medio de aflicción, de problemas, de contradicciones, sufrimiento. Y vamos entonces en la primera de Pedro, capítulo 3, y bueno, ya desde el principio el apóstol le escribe y ya desde el principio nos pone delante la situación de estos hermanos, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Quiere decir que eran aquellos que habían tenido que salir sí o sí de su tierra, seguramente judíos, salidos de la tierra de Israel y desparramados, dispersos hacia aquellas regiones, viviendo en medio de gente pagana, idólatra, y
y viviendo en medio de injusticia, de cosas, y tenían que saber cómo vivir la vida cristiana en medio de todos ellos. Pero una cosa importante es lo que vamos a ver ahora, y no lo digo ya, no me anticipo, pero en medio de todo eso, vamos al capítulo 3 y encontramos, podemos leer casi desde el versículo 8, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Miren, todo esto en el contexto de ese mundo en el cual vivían, ¿verdad? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis y si no tengáis miedo, no os arruguéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Dice, sino santificad, más bien como está haciendo prácticamente una referencia al Antiguo Testamento, Isaías capítulo 8, ¿verdad? Sino temed más bien, temed a Dios, el Señor en vuestros corazones. Él sea vuestro temor, dice Isaías. Y está siempre, y aquí viene. Hermanos, somos hijos de Dios, hemos sido sacados del pozo de la desesperación. Pues bueno, vivimos en medio de un mundo de desesperación, de desesperados, gente que no tiene esperanza. Entonces, nosotros debemos de estar preparados. ¿Y preparados para qué? Dice, estar siempre preparados, quiere decir que de una manera habitual, continua, tener un corazón pronto, preparado para presentar, en cierta manera responder, porque es ante el cuestionamiento o ante la visitación de alguien que nos pregunta o quiere saber de nosotros. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia, y muy por arriba nomás, le comento, defensa es la palabra donde sacamos apologética nosotros, lucha o contienda o debate en cuanto a cosas para tratar, pero no se trata de prepararnos para pelearnos con aquel que viene a nuestra vida para preguntarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un corazón manso y reverente, manso para con el hombre, la mujer, el niño, que viene a preguntarnos, el joven, que viene a indagar de nuestra vida. Y no podemos ir con prepotencia, con superioridad, tenemos que ir con un corazón manso y reverente delante de Dios, porque Dios es el que me ha sacado a mí del pozo de desesperación. No he sido yo con mi propio esfuerzo. Y si Dios me ha sacado a mí, yo con temor de Dios, porque dice acá, sino temiendo a Dios, santificad a Dios. Así es como debo de responder o presentar defensa ante aquellos, a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Que os demande razón. Y yo entiendo que no está aquí refiriéndose al burlador, aquel que no quiere saber nada, por supuesto. Es aquel que de una manera sincera y necesitada, porque realmente se ve en las últimas, y viene a tu vida, y viene a mi vida, dime, pero ¿qué es lo que pasa en tu vida? ¿Por qué es que tú estás gozoso? ¿Por qué es que tú llevas tu vida de forma tan hermosa y yo no puedo? Porque es que yo veo todo negro en mi futuro, en mi vida, y tu vida es así, aún a pesar de cosas tan negras que yo veo que tú estás viviendo. Y viene a preguntarnos, viene a preguntarte, ¿cómo le vamos a responder? ¿Cómo vamos a tomar
a esa persona, ¿cómo le vamos a hablar? Ya hemos visto, con mansedumbre y reverencia. Claro que sí. Pero dice el que remande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos esa esperanza, está en nosotros. Habita en nosotros. El Señor nos ha dado esperanza de vida eterna. Esperanza de estar con Él para siempre, esperanza de la gloria futura. Nos ha dado esa buena esperanza, como dice en otro lugar. Entonces, hemos de compartir. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues, hermanos, tenemos que estar preparados, como dice 1 Pedro. Preparados. Y preparados quiere decir que tenemos que entender, conocer las Escrituras y poder hablarles con las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que la esperanza que Dios nos ha dado, y le podemos decir, ¿sabes qué? Si tú quieres saber por qué yo vivo de esta manera, por qué yo tengo esta forma de vivir, por qué yo miro hacia el futuro con confianza, te digo, porque Dios me ha dado su esperanza. Y es una esperanza viva. Y quiero que lo entiendas, es una esperanza viva. ¿Pero por qué viva? ¿Qué quiere decir es una esperanza viva? Pues lo dice la palabra del Señor. Y vamos a Primera de Pedro, en la misma epístola en la que estamos. Primera de Pedro, y dice en el capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, como veíamos hoy con los sordos, mostrándole que estamos donde estamos por la misericordia de Dios. Según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, dando a entender claramente de que nuestra esperanza es viva porque el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero al tercer día se levantó de entre los muertos y vive para siempre, por los siglos de los siglos. Y nunca más ya va a tener relación con el pecado y por supuesto con la muerte. Nunca más. Es una esperanza viva, en el que podemos confiar que vendrá el momento de la muerte, del partir de este mundo, y sabemos dónde vamos y sabemos qué va a ser de nosotros, porque el Señor nos lo dice en su palabra. Y sin duda que los hermanos ahí en Paysandú, que han estado alrededor en el sepelio, ahí alrededor del cuerpo de Pablo, y creyentes han estado pensando en esa esperanza viva. Señor, gracias por lo que me has dado. No solamente me has sacado del pozo de la desesperación, sino que me has dado una esperanza que es viva, que puedo confiar que en la muerte no va a poder conmigo, y se acaba todo allí. Y esa es ciertamente el futuro o la perspectiva que tienen aquellos que no han creído todavía. Y están así. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, dice la palabra del Señor, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los que han partido de este mundo en Cristo y se han ido con el Señor. El hermano Pablo, un ejemplo. No ignoréis acerca de a dónde ha ido el hermano Pablo y qué ha sido de él. Que se sepa, que se proclame, que se enseñe que él murió con la esperanza de la vida eterna y de la resurrección de entre los muertos. Porque así como Cristo murió, como dice a continuación Tesalonicenses, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De manera que mayor confianza, mayor esperanza, imposible. Amigo mío, me pides y me preguntas por qué yo vivo así o por qué mi vida es diferente a la tuya. Pues porque Dios me ha dado una esperanza viva. Porque yo sé que en mi muerte o con mi muerte no va a acabar todo. Y duermo y queda mi cuerpo ahí para ser enterrado, pero yo estoy confiado, seguro, porque me lo dice mi Señor, y no solamente me lo dice, sino porque Él mismo es
las primicias de la resurrección. Él mismo se levantó de los muertos victorioso y después ascendió a la diestra de su Padre en los cielos. Y así como Él resucitó, yo voy a resucitar. ¡Wow! De hecho, la exhortación acá a los creyentes en Tesalónica, porque ellos ignoraban estas cosas. Ignoraban. Y les quiero decir, hermanos, que la muerte es algo muy serio. Es algo muy serio. Una de las cosas, si quieren creer, una de las cosas que más nos insistieron o enfocaron en el curso de capellanía hospitalaria que pude hacer ahí en el evangélico, es cómo entendemos la muerte, cómo encaramos la muerte. Y uno piensa que ya todo lo sabe, que uno ya está por encima de todo y que ya domina todo. ¿Qué va? Y nos hicieron escribir y nos hicieron... parece un poco medio chocante, pero hermanos, nos dijeron, escribe en un papel, escribe cómo ves tú que sea tu entierro, cómo te ves tú, cómo quieres que sea, qué nombre quieres que le pongan a tu lápida, que encárate a la muerte, tu muerte, porque es algo muy serio, es muy serio. De ahí es que cuando Pablo le escribe a los de Tesalónica es porque había hermanos en Cristo que se estaban enfrentando a separaciones de hermanos que se iban, eran familiares o quienes sea, pero partían con Cristo y ellos ignoraban ciertas cosas muy importantes con respecto a la esperanza. Y dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estuvimos prácticamente como 10 años yendo a servir a los hermanos en El Dorado, que está un poquito más allá de Las Piedras. Y yo creo que en mi vida he estado y dirigiendo más velorios y entierros que cuando he estado allí. Yo no sé si con mi llegada la gente empezó a morir, no sé. Espero que no sea así, ¿no? Y como dicen los supersticiosos, toca madera, ¿no? No sé, pero la cuestión es que se morían. Y estuve, no es exagero, como en 12 o 15 entierros. Ahora era fulano, el otro el padre de fulano y todo. Y claro, yo no estaba pastoreando, pero estaba atendiendo ahí la obra y iba a predicar todos los domingos, entre semana, visitación, todo. Era como un trabajo pastoral, pero sin ser pastor, ¿no? Entonces, recuerdo de haber estado en entierros de personas que me invitaban y no eran creyentes. Y cómo gritaba esa gente, madre mía, que se te partía el alma. Gritaban y gritaban. Estuve una vez en el cementerio del norte, que me acuerdo así, en la zona de los tubulares, ¿saben, no? Esa zona que a mí me da un repelús esta parte porque lo veo tan frío, tan así, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Pero me acuerdo una vez que estaba ahí de un entierro de alguien que nos llamó para poder ir, y la hija de la que había fallecido empezó a gritar y al final se desmayó, y era una persona robusta y cayó desmayada, ¡bum!, al piso. Y todos quedamos así, ya, tratando de atenderla y tal. Pero esas escenas, ¿de qué nos habla? Pues, no os entristezcáis, se nos dice a nosotros, como los otros que no tienen esperanza. Así que no llores, no te entristezcas, no os entristezcáis como los otros, es decir, de la manera que los otros se entristecen. Ojo, cuidado, porque hay quienes dicen que no, yo soy un cristiano espiritual, yo no voy a llorar, no. Cristo lloró delante de la tumba de Lázaro. Y él sabía que iba a levantarse de entre los muertos. Él había orado al Padre, Padre, yo sé que siempre me oyes, te doy gracias. Y sin embargo llora, porque él empatiza y él realmente se compadece. Dice que vio llorar a la hermana, después la gente llorando y se
estremeció el espíritu, dice la Escritura, y empezó a llorar. Si tú no lloras delante de alguien que realmente, incluso aunque no conozca, pero que está ahí fallecido, no sé, cuesta contenerse, porque es algo tan normal. Pero en Tesalonicenses dice, como los otros que no tienen esperanza. Ahí está la clave. Como aquellos pobrecitos que gritan y se desesperan porque no saben dónde fue ese familiar, no saben qué va a pasar. Ya entienden que no lo van a ver más. O bien se hacen la película y entonces se hacen todo un montaje y pobrecitos guiados del sentimiento, de la emoción, pues ya los colocan en tal lugar, incluso les prenden velas, les piden cosas al familiar para que les ayuden estando aquí en la tierra. Y pobrecitos andan así, de esa manera. Nosotros los que hemos creído en el Señor Jesucristo, que se nos dice de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que tener otro sentir, otra manera de enfocar la partida de un hermano, una hermana, un familiar. Y poder tener un corazón bien preparado para la hora de compartir y decir, pues mira, mi esperanza es una esperanza viva. Porque Cristo resucitó de entre los muertos, después de haber muerto en la cruz, por mis pecados, por tus pecados. Él se levantó de entre los muertos y Él dicho, si yo vivo, vosotros también viviréis. Como yo vivo, vosotros también viviréis. Y nos da una tremenda confianza. Amén, hermanos. Pues si te encuentras con alguien y te pregunta, pues dile que tu esperanza es una esperanza fundamentada. Es decir, no está apoyada en lo que yo creo, yo opino, porque dijo tal autor o tal escritor, a lo mejor tiene razón, y está fundamentada esa esperanza tuya en esas cosas que son paja, no es roca estable y firme, es paja, es barro, y te vas ahí abajo. Y le puedes decir a ese amigo, a esa amiga que viene, escucha, si tu esperanza está puesta en esas cosas, te vas a venir abajo y ante un familiar o en tu misma muerte, tú vas enfrentándote a tu misma muerte, vas a seguir desesperado porque no tienes esperanza fundamentada. Primera de Pedro, también, seguimos en Primera de Pedro, pero ahí en Primera de Pedro, fíjense, cuando le escribe Pedro a los que estaban en aquella dispersión, versículo 17, y seguimos para abajo, dice, si invocáis por Padre, capítulo 1, perdón, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese fue el precio, ese fue lo que hizo posible nuestro rescate, nuestra compra, nuestra pertenencia al Señor. Ya dice ese cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, es decir, venido el cumplimiento del tiempo, el Señor viene, entonces se cumple el hecho de que el Cordero había de ir al sacrificio. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. ¿Para qué? Pues para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y tengamos un fundamento estable, firme, que no se mueve, ni nadie lo puede mover. Hablábamos en la casa, en el hogar de Sergio y Graciela, tenemos muy buenas conversaciones, muy rica comida y después conversaciones buenas, y está también su hija Silvana, y ahí está, y participa de la conversación, muy bueno. Entonces,
hablábamos del suicidio y hablamos de morirse, todas estas cosas, y de la salvación del alma. Entonces yo les decía, el Señor Jesucristo nos ha salvado. Y si salva a una persona, si Él salva a una persona, Él no pierde la salvación, es salva para siempre, por la eternidad. Y les decía, esta persona puede caer en un Alzheimer, no se acuerda de nadie, no sabe nada, queda como nulo, pero no pierde la salvación. Parte de este mundo salvo. ¿Por qué? Pues porque su redención, y en definitiva su esperanza, porque murió esperando al Señor y esperando la gloria, su esperanza no se mueve un ápice, está bien fundamentada. Y no hay nada ni nadie. Es que ya tiene Alzheimer, ahora sabe este hombre, que esta persona, qué va a pasar ni nada, no. Y a mí es una mezcla medio extraña. Porque por un lado humanamente sientes una compasión y un sentir, ¿no? Esa persona que no conoce ni siquiera la esposa o el esposo, sus padres, y queda ahí en ese mundo. Pero por otro lado dices, Señor, tú lo has salvado, Él es hijo tuyo o hija tuya. Y está salvo y nada ni nadie lo va a sacar de ese fundamento. Está ahí y aunque haya quedado con Alzheimer y después parta y después seguido, Él se va con el Señor, presente al Señor Jesucristo. Wow, hermanos, que no depende de nosotros. No depende en el sentido de una vez que el Señor nos ha salvado y somos salvos, el Señor nos salva y nos lleva con Él, porque nuestra esperanza está bien fundamentada. La sangre de Jesucristo fue derramada como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y ha establecido ahí un fundamento. No somos redimidos por esto, por lo otro, por las cosas que son de los hombres, cosas materiales. No, ahí no viene. Viene por haber creído, haber descansado en la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados, limpieza de nuestros pecados. Y ya está, y ya podemos morirnos tranquilos, como dice, ¿no? Hermanos, qué bendición, qué bendición. Y por último, si te pregunta, dile que tu esperanza es una esperanza cierta, que es verdadera. Es una esperanza cierta, que no es mentira de los hombres, no es historias, cuentos de los hombres. Algunos pueden estar por ahí pensando que lo que nosotros creemos son cuentos de viejas, cosas que sin importancia. Pero es una esperanza cierta, hermanos. Es verdad, porque el Señor la ha establecido y la ha establecido para que nosotros podamos disfrutarla. Encontramos en el capítulo 6 de Hebreos, se nos habla de este asunto. Capítulo 6 de Hebreos, que viene de exponer ahí ciertos casos de, estos serán creyentes, no serán creyentes. Yo personalmente creo que no son creyentes los dos casos anteriores de los que está hablando. Hay un grupo de judíos que estaban jugando con el Mesías y resistiéndose a que Jesús era el Mesías de Dios. Y por otro lado, habían quienes habían recibido tanta luz que se habían dado vuelta atrás y estaban apostatando de la verdad, estaban dándole la vuelta, no estaban teniendo en cuenta la sangre de Cristo, la estaban pisoteando y estaba haciendo afrenta al Espíritu de gracia, como dice más adelante. Y entonces, una vez que termina de decir estas cosas, dice versículo 4, capítulo 6, 6:4, Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada,
recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está refiriéndose, por supuesto, a los dos tipos de personas, los que han recibido la palabra y la han creído, y los que rechazan todavía. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Entonces hasta aquí, wow, el panorama era terrible. Madre mía, ¿y qué hago yo? Pues si yo hago esto, pues el otro día yo me acuerdo que no quise ir a escuchar la palabra y eran salvos. Y eran salvos, habían creído en el Señor Jesús. Pero estaban ahí temblequeando, sin duda, ante el mensaje que se les estaba dando. Y entonces sigue el versículo 9, dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, es decir, creyentes, en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces le pone delante de ellos su responsabilidad y su lugar como hijos de Dios, como ya salvos, para que tuvieran cuidado y anduvieran en los caminos del Señor y anduvieran como Dios quiere, ¿verdad? Por eso, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. Porque tiene que confluir y tiene que armonizar mi vida mostrando que realmente el Señor me ha salvado con mis frutos y para plena certeza de la esperanza. Para que se confirme, realmente se demuestre que realmente la esperanza que el Señor ha puesto delante mío al haberme salvado, pues es cierta, es cierta. Tiene que estar nuestra parte también. Cuidado con aquellos que solamente dicen Dios, si Dios no hace nada y tal, tú no te preocupes que tu salvación ya está asegurada, Dios es el que... Tú no tienes ninguna responsabilidad, no. Dios dice, Dios salva y el pecador tiene que decir, sí, acepto, yo creo el Evangelio. Yo quiero vivir de acuerdo a una vida de salvación. Eso es lo que dice aquí en Hebreos. Hay que vivir de acuerdo con la oración de fe, para plena certeza de la esperanza. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y entonces toma y empieza el ejemplo de Abraham. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciéndose, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual queriendo Dios, mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, sobre la promesa que hizo, que ya por sí ya bastaba, pero Dios quiso jurar sobre la promesa, para que por dos cosas, como dice ahora, dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, la familia del hermano Pablo, que ha creído en el Señor. Están sin duda siendo consolados, pensando en esta tremenda verdad. Señor, tu esperanza es cierta. No es mentira. No es porque mi pastor se la inventó y un día de la mañana de domingo vino y nos largó este cuento. No, es una esperanza cierta. Dice, por lo cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, es decir, el santuario celestial, el lugar donde el Señor entró, como dice el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, adelantándosenos.
abriéndonos camino. Por eso es que en Hebreos también se nos dice que vayamos por ese camino nuevo y vivo, que está abierto de par en par, porque Cristo ya nos lo dejó para que nosotros podamos también, mediante esa esperanza viva, esa esperanza fundamentada y cierta, ir a los mismos cielos. Entró como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que tenemos una esperanza como un ancla ahí metida en los cielos. Y esto choca un poco con nuestro dibujo de lo que es un ancla. Nosotros vemos el ancla para abajo. Pero la idea es que el ancla sujeta y sostiene el barco. Y la idea es que esa ancla nos tiene aquí en la tierra tranquilos y confiados, sabiendo que nuestra esperanza está allá en los cielos, donde está Cristo bendito a la diestra de su Padre. Y que un día estaremos con Él, porque Él nos ha abierto camino. Y podemos confiar, porque esa esperanza es cierta, es verdadera. Oh, hermanos, qué bendición, qué bendición. ¿No os alegráis de estas cosas? Hermanos, alegraos. Pero da para eso, da para eso. Y decir, Señor, ¿qué has hecho con mi vida? Habiendo estado en aquel pozo, donde en mi caso yo, me acuerdo con 25 años antes de ser salvo, me salía de mi casa, mi hermano me decía, ¿vienes hoy a la reunión? ¿Vienes? Y yo decía, no, tengo cosas que hacer. Mentira. Yo me iba y me ponía a caminar por Barcelona, y caminaba, porque no había esperanza en mi vida, hasta que el Señor me salvó. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! Que podemos vivir la vida en medio de un mundo con tantos problemas y tantos conflictos, la misma muerte, pero podemos encararla y decir, muerte, Cristo te venció, y a mí tú no me vas a vencer. Voy a morir, físicamente puedo morir, si el Señor no viene antes, pero voy a morir tranquilo, sabiendo que el Señor me va a llevar con Él en el día de la resurrección. Es decir, el cuerpo glorificado y todo. Además, en el alma me voy con el Señor, dice la Escritura. Ausente del cuerpo, presente al Señor. No sé cómo será eso. Sinceramente, no sé cómo se va. Eso se ocurre. Porque alguien dice, ¿y no puede estar alguien? Me decía hace poco, ¿y recordaremos a alguien en la tierra? Digo, pues puede ser, porque aquel rico que el Señor habla de él en el Evangelio, dice que le decía a Abraham, dile a mis hermanos. Así que se acordaba que tenía hermanos ahí en la tierra. Así, son detalles que uno puede... Y eso que estaba en el Hades, ¿no? Que estaba en el Hades. Así que, hermanos, qué bendición. Creo que tenía otra parte más, la segunda parte del mensaje, pero creo que no. Igual el domingo que viene, ¿vale, Marcelo? Vale, dice. No, me tengo que ir para Paraguay. Pero la otra parte es, y la digo rápidamente, ¿verdad? ¿Preparados para compartir nuestra esperanza con el que está en desesperanza? Compartir, pero también compartir con nuestra vida, porque más adelante dice, me pasé, Hebreos, primera de Pedro. Más adelante dice, tiene que haber una armonía entre lo que decimos al que viene demandando razón de nuestra esperanza, acompañado y en armonía con nuestra vida, nuestro testimonio. Porque más adelante dice, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, dejamos por aquí, vamos dejando, ¿verdad? Pero, hermanos, tiene que ir de la mano. El 1 Pedro es temor de Dios, conduciros en temor, todo el tiempo de vuestra peregrinación, estar ahí atentos, porque vivimos en medio de un mundo en desesperación,
Y solo falta que aquel que viene a preguntarnos y a demandar de nosotros, de nuestra vida, nos mandemos la macana y echemos todo ese testimonio hablado por el piso, con una conducta que no corresponde. Pero que Dios ayude a todos, ¿no? A todos ustedes y a mí, para que haya una armonía, un respaldo, una consecuencia seria de entre lo que decimos acerca de nuestra esperanza y de lo que vivimos. Amén. Amén, hermanos. Dejamos por acá. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Muchísimo.